Después del 19 de septiembre, al menos 60 edificios colapsaron o resultaron gravemente dañados. Tras los peritajes de construcción, ¿cómo será la reparación de los daños a los afectados de los inmuebles? Y para hablar de la reparación del daño, esta noche nos acompañan el licenciado Miguel Ángel Beltrán. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y catedrático en esa misma facultad. Él también es notario, el número 169 de la Ciudad de México. Y la licenciada Elsa Rodríguez Escamilla, licenciada en Derecho, especialista en materia corporativa y civil. Hoy, aquí, en Juzgue Usted. Licenciada Elsa Rodríguez, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Al contrario. Licenciado Miguel Ángel Beltrán, bienvenido, buenas noches. Gracias, Paco. Buenas noches, Elsa. Buenas noches Miguel, al público. noches. Para empezar, ¿qué es la responsabilidad civil, licenciada? Encontramos diferentes, en la materia doctrinal podremos encontrar diferentes definiciones, pero de manera concreta en un contrato o en materia civil es un incumplimiento en una obligación. De manera concreta, lo que tuvimos en la afectación este 19 de septiembre, en este caso aplicaría un incumplimiento a una obligación dependiendo de una responsabilidad que pudiera acarrear de alguna de las obligaciones que deriven de algún contrato o de algún incumplimiento por parte de la autoridad. Pero en este caso, como fue un caso fortuito y de fuerza mayor, claro, estamos exentos de ese incumplimiento o de esa responsabilidad civil. Estamos exentos de la responsabilidad civil. No dependiendo de cada caso, hay que analizar cada caso en concreto en particular, pero hay una excepción de no estar en incumplimiento por ser caso fortuito de fuerza mayor, que es algo que no provocamos nosotros. Claro, como tal. No dependía del arrendador de un edificio. Exactamente, el que se cayera. Exactamente. Porque fue la naturaleza la que provocó esta situación. Exactamente. Entonces, en este caso, en concreto, el arrendador, aquí lo que tendríamos que revisar es, aparte del peritaje que realice Protección Civil para ver si hubo una responsabilidad civil o no hacia el arrendador, deberemos de revisar el contrato de arrendamiento que en su caso pudiera haber celebrado con el arrendatario. Y en tal sentido, deberíamos de tener o tomar en cuenta diferentes cláusulas que dentro de ellas está la parte de caso fortuito o fuerza mayor y que va a ayudar al arrendador a no ser o no incumplir con la obligación como tal del contrato y tener también en cuenta si hubo una cláusula por parte de un seguro, ¿no? Contratar un seguro que pudiera abarcar o cumplir con esa responsabilidad civil. ¿Y esta responsabilidad civil se presenta no nada más en casos de arrendador? ¿Se presenta también en otras situaciones? ¿Cuáles serían? Bueno, se presenta también en los casos en que una persona vendió un inmueble y este inmueble resultó con una afectación derivada del sismo. Como bien lo dice Elsa, el caso fortuito es un excluyente de responsabilidad civil. Aquí lo que habría que analizar con todo cuidado es si hubo, por ejemplo, negligencia de parte del constructor, es decir, si el constructor no cumplió con todas las normas, entonces, aunque el sismo efectivamente es un caso fortuito, la negligencia por parte del constructor sí lo obliga a reparar el daño. Ese va a ser un tema muy importante porque en los tribunales se va a discutir mucho hasta qué grado hubo negligencia o no de parte de los constructores, de los vendedores, de los arrendadores, de los prestadores de servicios en general. Usted es notario público. Así es. Si mal no recuerdo, titular de la 169, notaría 169. Sí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Cuando hay un trámite de compraventa, ¿el notario está obligado también a revisar las condiciones del inmueble que está en el proceso? No, nosotros revisamos la situación jurídica del inmueble, es decir, que no tenga un gravamen, que no tenga un embargo, que no tenga alguna anotación en el registro que impida que se pueda hacer la venta. Revisamos la situación de adeudos de predial y de agua, pero desde luego no somos peritos en materia estructural para revisar si el inmueble cumple con las condiciones estructurales para resistir un sismo y menos un sismo de tal magnitud. Y dadas estas circunstancias fortuitas, ¿no sería también conveniente que la legislación le diera esas facultades también a quienes tienen la fe pública? Bueno, aquí habría también que considerar a la autoridad en primera instancia, ¿no? Que por eso está la autoridad que debe de regular
todo ese tipo de situaciones desde el inicio, como comentaba Miguel, la parte de negligencia, ¿no? Desde la construcción de un edificio o desde una casa está el DRO, que es el director del responsable de obra, que es el encargado o el facultado por la autoridad para que revise que se cumpla con toda la normatividad de construcción, y a su vez están los corresponsables. Y de tal forma habría que revisar si se cumple con tal normatividad, entonces pudiera ser que el notario o los responsables de revisar la situación jurídica del inmueble pudieran como anexarlo como parte del expediente del inmueble. ¿Y usted estaría de acuerdo en tener otra carga de trabajo? Más allá de la carga del trabajo, yo no sé si sea efectivamente posible que un especialista en materia jurídica, como lo es el notario, pueda allegarse fácilmente de todos estos dictámenes que nos certifiquen acerca de la vitalidad del inmueble, ¿no? Yo pienso que esto, como bien lo dice Elsa, es un asunto que debe de atender la autoridad al momento de que se construye un inmueble. Si se cumple con la reglamentación de construcción, claro, pues el inmueble resistirá lo que pueda resistir, lo que venga de la naturaleza y sea fuerte, bueno, pues es inevitable, ¿no? Por eso claro, es caso fortuito. En este post-sismo, esta parte posterior al sismo, ¿qué labor han venido desempeñando los notarios? Hemos venido desempeñando una labor muy importante porque se ha atendido a muchísima gente que no encuentra sus escrituras o que sus escrituras están dentro de un inmueble que resultó con daños y no se puede accesar, o que resultó colapsado. Los hemos ayudado a rastrear sus escrituras a través de los distintos notarios en el Archivo General de Notaría, con trámites de testamentos, apoyando con muchas fes de hechos para revisar, en unión de los peritos especialistas, la situación estructural de los distintos inmuebles de la Ciudad de México. Qué bueno, gran tarea. Sí, es muy importante. Muy importante. Y en la responsabilidad civil, ¿qué papel jugamos los ciudadanos? ¿Tenemos alguna responsabilidad civil frente yo como arrendador, por ejemplo, para volver al caso del que estamos platicando? Ok, en este caso, de igual forma debemos de acudir al peritaje. Desde el peritaje podemos ver si hay un daño estructural y de ahí empezar a deslindar responsabilidades. Yo como arrendador, mi obligación es, uno, saber la situación jurídica del arrendatario y la situación de salud, si está perfecto, está en buenas condiciones, y después nos vamos a seguir a revisar el contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son las cláusulas, cuáles son los términos, cuál es la vigencia, cuáles son las condiciones que está regulando la relación arrendador-arrendatario? Y en tal sentido, la obligación del arrendador es notificar al arrendatario si hay algún daño, sea reparable, que se puede, una grieta, que no sea algo estructural que pueda inhabilitar el bien inmueble. En caso de haber un daño reparable, se puede negociar con el arrendatario de tener un tiempo específico para arreglar el inmueble. Y en su caso, el arrendatario tiene el derecho de exigirle al arrendador que le reduzca la renta por la parte o la porción de porcentaje que no se está ocupando, ¿no? En tal sentido. Y la otra parte, en caso de que sea un daño irreparable, que no hay forma de que lo pueda volver a habitar porque se desplomó, porque hay daño estructural o alguna otra consecuencia que sea imposible la ocupación, entonces en tal sentido hay una terminación inmediata del contrato sin responsabilidad para el arrendador por ser caso fortuito o fuerza mayor, y en su caso habría que hacer un convenio de terminación como tal, de común acuerdo entre las partes, sin existir la obligación del arrendatario de seguir pagando la renta. Eso es importante. Sí. Es importante. Se mencionaba hace un momento que muchos de estos asuntos podrían llegar, de responsabilidad civil, podrían llegar a tribunales. ¿Existe también, como en el nuevo sistema acusatorio penal, la intermediación? Sí, se puede, desde luego, se puede convenir acerca de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, como ya lo decíamos, es la obligación de reparar un daño proveniente de un hecho ilícito. Entonces, si yo no cumplí alguna norma, te genero un daño, efectivamente tú y yo podemos convenir a cuánto vale tu golpe, te lo pago y listo, claro, sin tener que llegar a un juicio largo, pagar abogados, esperar mucho tiempo, desde luego. Qué bueno que existe esa posibilidad, porque muchísima gente piensa mucho acercarse, primero a contratar a un abogado y luego acercarse a un tribunal con el abogado para llevar un juicio que normalmente se lleva mucho tiempo. Exactamente, y como comenta Miguel, lo mejor es llegar a un buen arreglo. Y siempre ante estas situaciones está la voluntad tanto del arrendador como del arrendatario de llegar a un arreglo. En tal caso, al final existen las reglas, existen las normas y no es necesario como tal llegar a un juicio.
posiblemente llegar a contratar a un abogado, o actualmente existe asesoría gratuita que pudieran apoyarlos en revisar este tipo de condiciones y términos y que puedan llegar a un arreglo de común acuerdo. Lo único que sí es obligación del arrendatario es que si tuvo rentas atrasadas previos al sismo, es obligación de cubrir esas rentas al arrendador. Y del otro lado, si el arrendatario dio rentas adelantadas, un depósito o el anticipo como tal, es obligación del arrendador devolver esas rentas adelantadas o el depósito. Hablábamos antes de comenzar esta transmisión de que usted ha estado prestando servicio social en los condominios de Tlalpan. Correcto. Y me decía que ahí la mayor parte de quienes habitaban antes del 19 de septiembre, pues eran arrendatarios. Lamentablemente sí. Los damnificados que fuimos a visitar directamente al Deportivo Rosario Iglesias, la mayoría, bueno, si no el 100%, son arrendatarios de los inmuebles que colapsaron o que están a punto de colapsar. Y la preocupación constante de ellos es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar si debo rentas? ¿Qué va a pasar si sigue el contrato? ¿Qué va a pasar con mis cosas? ¿Qué va a pasar con esas cosas? Lamentablemente aquí tendríamos que ver si el arrendador contrató un seguro. Normalmente en ese tipo de condominios el administrador debería de tener un seguro de responsabilidad civil para este tipo de situaciones, que hay que tener muy en cuenta, revisar la póliza y que esa póliza contenga la responsabilidad de cubrir los daños en caso de sismo. Y después se podría revisar si también el arrendador, o en su caso en el contrato, existía la obligación del arrendatario de contratar un seguro para cubrir sus bienes. Claro. En este caso, por ejemplo, el del condominio de Tlalpan, ¿ahí qué responsabilidad tendría el propietario del condominio que está arrendándole a otra persona? Si él no incurrió en ningún hecho ilícito, ninguna. Habría que ver si esos edificios o si ese edificio se cayó por la edad que tenía y por la magnitud del sismo, o si bien influyeron otros factores, que se haya incumplido la normatividad existente al momento de su construcción, o bien que ya se supiera que los edificios estaban deteriorados y nadie hizo nada. Si simplemente son edificios viejos que se cayeron por el estado que tenían, por la edad que tenían, pues no hubo un hecho ilícito y por lo tanto el arrendador no incurre en responsabilidad civil porque es un caso fortuito. Caso fortuito. Así es. Licenciado Beltrán, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Paco. Gracias, Elsa. Buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Licenciado Rodríguez, muchas gracias. Paco. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Los temas de responsabilidad civil y el de reparación del daño son muy amplios, pero creo que esta noche hemos escuchado lo más importante en voz de dos expertos. Ahí están, pues, esas opiniones y sirve para que ahora juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.